Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Nebulosa Gris Silenciosa. Hoy nos adentramos en un análisis ético y social de un clásico que todos creemos conocer. La Bella y la Bestia. A simple vista, podría parecer solo un cuento de hadas o una historia de amor animada. Sin embargo, si miramos más allá de la superficie, nos encontramos con una crítica incisiva a nuestra propia sociedad. En este video exploraremos cómo la obra aborda el juicio por las apariencias, la presión por la conformidad, la manipulación de las masas y el valor del pensamiento crítico. Veremos cómo la verdadera bestialidad no siempre se viste de garras, sino de egoísmo y vanidad, y cómo el intelecto y la empatía se convierten en herramientas de liberación. Preparen su café, pónganse cómodos y acompáñennos en esta reflexión. Comenzamos. Al plantearnos la interrogante fundamental es, ¿cuál es el punto central de esta historia? No debemos cometer el error de solamente reducirla a un simple romance idílico. El núcleo de esta narrativa es la evolución del marco ético humano. Es la demostración verdadera de cómo la esencia de un individuo trasciende más allá de lo biológico y lo superficial, para así consolidarse en el amor altruista, la humildad y la empatía como aquellos pilares fundamentales para la redención. La obra no confronta con la idea de que la madurez y el desarrollo personal exigen abandonar las corazas del egoísmo. Para validar científicamente este postulado, es imperativo citar el célebre psicoanalista Bruno Bettelheim, quien en su obra fundamentalmente Psicoanálisis de los cuentos de hadas expresa de manera textual que madurar implica dejar atrás aquellos impulsos, ya sean animales y egoístas. Por tanto, prácticamente el punto central de la obra es precisamente ese tránsito, ese proceso en el cual el ser humano es capaz de reconocer sus fallas, declinar la soberbia que representa la vanidad social y permitir que la vulnerabilidad guíe su transformación, pero siempre de manera consciente. Esto nos conduce de manera orgánica a nuestra segunda premisa, que se presenta de la siguiente manera. ¿Cuál es la relación entre la película y su título? ¿Y qué enigmas se desprenden de este? La relación se estructura principalmente a través de una antítesis muy profunda que presenta y enfrenta la luz con la sombra. El título La Bella y la Bestia no presenta dos seres opuestos, sino los dos lados de caras de una misma moneda, de manera existencial, por decirlo así. Funciona como un espejo a nuestra realidad, cuestionando las etiquetas de la pureza y la monstruosidad. El enigma medular que nos plantea es el siguiente: ¿es la bestialidad acaso una condición biológica de manera irreversible o es una realidad, una coraza emocional que provoca un trauma o un aislamiento? Puede ser provocada por los mismos. El título nos hace dudar muchas veces de lo que nuestros ojos logran ver. Para esclarecer la psicología detrás de esta dualidad, el insigne psicólogo Carl Jung teorizó de manera precisa sobre la proyección de nuestras sombras, señalando que todo lo que nos irrita de los otros puede llevarnos a entender mejor nuestra propia naturaleza. El enigma se resuelve cuando comprendemos que el título es una provocación intelectual que nos enseña que el juicio social hacia la apariencia externa es solo el reflejo del miedo colectivo a la vulnerabilidad, y es que el verdadero puente capaz de resolver la tensión entre la bella y la bestia es la empatía humana. Ahora, enfoquemos nuestra mirada más allá, en un personaje que para nosotros rompe el paradigma tradicional de su época, denominado Bella. Pero ahora debemos conocer quién es Bella. Bella es una joven de una agudeza intelectual muy brillante, autónoma e independiente. Es una mujer que habita una sociedad provinciana, retrógrada, que intenta limitar sus aspiraciones, categorizadas como inadaptadas o extrañas, simplemente por el hecho de ejercer su derecho al pensamiento crítico y rechazar todas aquellas conversaciones sociales encarnadas en el machismo de Gastón. Para comprender su estructura debemos analizar de manera detallada su lenguaje corporal y su lenguaje oral. El lenguaje corporal, a diferencia de la rigidez defensiva o la arrogancia territorial de otros personajes, el lenguaje corporal de Bella destaca principalmente por su naturalidad y apertura. Sus movimientos denotan dignidad y no huye al contacto visual, sino que sostiene una mirada firme frente a la intimidación. Su proximidad hacia los demás no busca la dominación, al contrario, busca el establecimiento de límites asertivos y el cuidado del prójimo. En su lenguaje oral es culto, reflexivo e incluso profundamente articulado. Bella no utiliza la voz para
callar solamente al interlocutor, sino para cuestionar aquel entorno. Su tono es modulado, firme en la defensa de sus valores, pero impregnado de una calidez que denota una alta inteligencia emocional. ¿Qué características podemos destacar a Bella? Sin lugar a dudas, la característica que define su ontología es que Bella es inquebrantable. Es prácticamente un deseo de trascendencia intelectual. Ella se niega rotundamente a someterse al conformismo y al destino diseñado ya por la masa o por su entorno. Es precisamente esta característica la que da vida a la frase axiomática que describe su propósito existencial durante toda la película. Y es: quiero vivir la aventura, quiero más de lo que esta vida provisional puede ofrecerme. Prácticamente la película busca trascender. Bella radica en que utiliza la literatura y el intelecto como vehículos de emancipación. Es su empatía, resiliencia, lo que la permite mirar más allá de aquella fachada monstruosa de la denominada bestia. Reconocer un alma educada, sensible y que compartía su misma soledad de marginada, prácticamente. Como conclusión, nuestro equipo Nebulosa Gris y Silenciosa afirmamos que este análisis ético nos deja una enseñanza muy imperecedera, el cual es un mundo gobernado con frecuencia por la doble moral, la hipocresía y la tiranía de las apariencias. La verdadera libertad humana florece únicamente cuando tenemos la valentía de defender nuestra autenticidad, cultivar pensamiento crítico y comprender con absoluta convicción que la belleza real jamás se encontrará en el envoltorio, sino que en la coherencia de nuestras acciones y en la pureza de nuestro interior se van a encontrar. El análisis de la realidad social. ¿Qué valores se plasman en la película? En primer lugar, debemos entender que esta historia trasciende la ficción para convertirse en un espejo de nuestra propia sociedad. La película expone dinámicas crudas de exclusión hacia las personas diferentes. Lo vemos en la marginación que sufre Bella, calificada por una persona rara, simplemente por su autonomía intelectual y su pasión por la lectura. En la psicología social, autores como Erich Fromm explica que la sociedad cerrada tiende a rechazar quienes piensan por sí mismos. ¿Por qué? Porque ver a alguien libre asusta a las personas que viven atrapadas en la rutina del día a día. La presión social en las aldeas castiga a quienes intentan alterar ese orden. No es una acción que los mantengan encerrados, es una estrategia para que más nadie intente ser diferente. Por otro lado, tenemos a Gastón, quien es una persona egoísta, y la necesidad de dominación, su agresividad, surge cuando su ego es cuestionado por una mujer independiente que lo rechaza. El psicólogo Alfred Adler explica que las personas con un profundo complejo de inferioridad suelen camuflajearse con una fachada de superioridad y violencia. Gastón goza de los privilegios solo por su aspecto físico, demostrando cómo la sociedad suele perdonarle todo a las personas consideradas bellas, mientras juzgan con dureza a las demás personas que son consideradas raras. La dimensión de los valores humanos. Frente a este entorno tan hostil, la obra rescata valores fundamentales que sirven de contrapeso. El primero es la autenticidad, que el famoso psicólogo Carl Rogers definía como el valor de ser uno mismo, aceptando nuestra propia esencia sin importar lo que la sociedad nos exija. Bella manifestaba esto al rechazar las impresiones de su aldea y mantenerse firme ante Gastón. El segundo valor es el amor y el sacrificio hacia la familia. Cuando Bella descubre que su padre está enfermo y cautivo, decide tomar su lugar como prisionera. Este acto incondicional refleja perfectamente el pensamiento de Viktor Frankl. Al ser humano es capaz de superar cualquier dificultad cuando encuentra un propósito noble, como lo es el amor desinteresado por la familia. Finalmente, se nos invita a evitar los juicios por las apariencias. Al convivir en el castillo, Bella descubre que tras el aspecto atemorizante de la bestia reside de ser una persona adecuada y sensible. Esto nos confirma que el verdadero esencia de las personas siempre será lo interior y no lo superficial.
Mi punto sobre la bestia es que su agresividad y aislamiento no era porque era pura maldad, sino por la frustración de un ego profundamente herido ante su propia desgracia. Al no saber procesar el dolor de su maldición, prefirió encerrarse en sus muros y castigar a las otras personas, porque si él sufría, todos tenían que sufrir. Es muy difícil juzgarlo, pero el día a día de nosotros nos convertimos igual. Cuando nos estresamos por los estudios, por los problemas personales, levantamos muros invisibles y nos volvimos unas personas malas sin honestidad. Y descargamos nuestra maldad, humor con la familia, con los amigos que nos tienen culpa de nada. Queremos que los demás carguen con las tormentas que a veces nosotros cargamos. Criticamos a los monstruos de la película sin darnos cuenta de que en la actualidad y en la vida nosotros somos las bestias de alguien más. En conclusión, esta obra nos demuestra que los verdaderos conflictos no ocurren por casualidad, sino porque reaccionamos ante lo que nos rodea. Por un lado, vemos una realidad social que muchas veces margina y excluye al que decide pensar diferente, ser auténtico, dañándole la prioridad a las apariencias y al egoísmo, tal como representa Gastón. Frente a esta hostilidad, la única respuesta valiosa es mantenernos firmes en nuestra esencia y ser capaces de sacrificarnos por quienes amamos. Y eso es la gran elección que conecta con la bestia. La amargura, la agresividad y los muros que construimos a nuestro alrededor son casi siempre el reflejo de nuestras propias frustraciones. No resulta el verdadero crecimiento, no está a nuestro aislamiento ni nos descarga nuestras tormentas internas con los demás, sino que tener la valentía de dejar a un lado el orgullo, mirar más allá de nosotros mismos y actuar con empatía al día a día. La empatía es un valor transformador, es la capacidad de ponerse en el lugar del otro y entender sus emociones sin juzgarla. Desde el punto de vista de Bella, muestra la comprensión hacia los objetos encantados, que sabe que sufren al estar atrapados en una situación que ellos no eligieron. Nos damos cuenta también que no responde con hostilidad a las groserías de la bestia y en su lugar intenta entender el origen de su amargura. Cuida de la bestia cuando sale herida al salvarla de los lobos, descubriendo la soledad tras su apariencia temible. Esta teoría es basada en la inteligencia emocional de Coleman. La empatía sirve como herramienta de transformación. Nos damos cuenta también que Bella logra suavizar el carácter irascible de la bestia, convirtiéndolo en alguien amable y afectuoso. La resiliencia como fuente de fortaleza es la capacidad de adaptarse positivamente y salir fortalecido de situaciones traumáticas o difíciles. Citado por el autor Grostenberger, se manifiesta en tres ejes principales de la película La Bella y la Bestia. La primera está en la estancia de Bella en el castillo, adaptación y dignidad. Al quedar cautivada, Bella no se rinde ante la desesperación, crea vínculos con los objetos encantados, defiende su espacio frente a la bestia y convierte una prisión en una oportunidad de crecimiento personal. La superación personal de la bestia, el control de sus impulsos, aprende a superar sus traumas y su carácter hostil. Basado en Reza, la resiliencia se construye en interacción con los demás. La bestia frena sus impulsos destructivos no solo por amor, sino por una necesidad interna de recuperar su humanidad. Está la última, la defensa del padre, acción inteligente ante la crisis. Al ver en el espejo mágico la injusticia que sufre su padre, no deja que el miedo la paralice. Canaliza su angustia en acción directa. Corre a la aldea para decir la verdad. Citando a Frank, Bella demuestra que se puede elegir la actitud ante la adversidad para transformar la tragedia personal en un acto de valentía y coherencia moral. Ahora les hablaré un poco sobre Gastón. Él es el cazador principal y héroe local de la aldea. Se posiciona como el pretendiente más codiciado del pueblo y el antagonista principal de la obra, impulsado por una desmedida vanidad y el deseo obsesivo de casarse con Bella. Su físico característico es el del hombre de gran estatura,
musculatura imponente y porte atlético. Posee una mandíbula marcada, cabello negro recogido y una pequeña coleta, y suele vestir un jupón rojo con cuello amplio, botas altas y su infaltable escopeta o arco al hombro. Voz y temperamento. Su tono de voz es potente y seguro y teatral. Posee un temperamento extremadamente narcisista, dominante y arrogante. No tolera el rechazo y muestra una total falta de empatía, canalizando su frustración a través de la manipulación de las masas y la agresión. Su frase es: no es correcto que una mujer lea. Pronto empieza a tener ideas y a pensar. Muchas gracias. Las sombras de la sociedad, el reflejo de la decadencia. Sin embargo, el viaje de Bella choca frente con las patologías éticas de su comunidad, representadas magistralmente por Gastón y los aldeanos. Aquí es donde la obra se convierte en un espejo de 4 conceptos oscuros que debemos identificar según sus pensadores. La envidia. Según el filósofo Arthur, la envidia es una prueba de la impotencia propia y una forma de admiración a disgusto, donde el sujeto preferiría que el otro perdiera aquello que lo hace destacar para así no sentirse inferior al compararse. El pueblo envidia el brillo de Bella porque expone sus propias limitaciones, y Gastón la envidia cuando se percata de que ella prefiere a un monstruo antes que a él. La doble moral. Aquí conectamos con Friedrich Nietzsche, quien observó cómo las sociedades crean una moral de rebaño, que castiga la singularidad y premia la mediocridad. Nietzsche afirmaba que las masas valoran la conformidad por encima de la virtud, otorgando autoridad a quienes mejor representan sus prejuicios y vicios. Así, el pueblo valida la arrogancia de Gastón mientras estigmatiza la independencia de Bella. Y esto da paso a la manipulación activa a través de la hipocresía. El escritor francés Franco de la Rochefoucauld la definió de forma brillante al decir que la hipocresía es el homenaje que el vicio rinde a la virtud, escondiéndose bajo sus ropajes para actuar impunemente. Lo que vemos cuando Gastón finge ser un hombre bondadoso y preocupado por Maurice, solo para ganarse el acceso a Bella. Utiliza el respeto a los ancianos como una herramienta táctica y cínica, la mentira, que funciona como una táctica de control. Cuando Gastón abandona a Maurice en el bosque para que sea devorado y luego miente al pueblo, usa el engaño para consolidar su imagen de héroe. Al contrastar modelos éticos, el autor Vélez señala en 2020 que la filosofía del samurái, por ejemplo, se basaba en virtudes como la honestidad y la rectitud, exigiendo que el individuo sostenga la verdad incluso ante las consecuencias más adversas. Gastón es la antítesis de esto. Inventa realidades para mantener el poder mediante el engaño sistemático. Maurice, el creador incomprendido. Para comprender del todo la fortaleza de Bella, es indispensable analizar a la persona que moldeó su carácter, su padre Maurice. Maurice es un creador, un artista y un superviviente. Su conducta está marcada por un profundo amor paternal y por el duelo de haber perdido a su esposa en París. Canaliza ese dolor en el arte de sus delicadas cajas de música, que son el refugio de sus recuerdos. Si prestamos atención a su lenguaje corporal, en esta versión notamos detalles fascinantes. Sus manos siempre están activas y delicadas, con la precisión de un artesano. Tiene una postura ligeramente encorvada que proyecta el peso de los años y de su tristeza. Sin embargo, frente a Bella, su rostro y su mirada se iluminan por completo, mostrando un lenguaje corporal abierto y protector que contrasta con la actitud retraída y defensiva que adopta frente a los aldeanos. Una de sus frases más notables y que define su psicología ocurre cuando Bella le dice que no encaja en el pueblo, a lo que él responde: este es un pueblo pequeño, y sus mentes también lo son. Pero pequeño también significa seguro, hasta que dejas de serlo. Maurice no es un loco, es una mente
brillante, que entiende perfectamente la hostilidad de la doble moral de la aldea y prefiere refugiarse en la belleza de sus inventos para tener a salvo a su hija. Ahora bien, para concluir, el valor de ser diferentes. En conclusión, La Bella y la Bestia nos demuestra que tener metas en la vida es lo que nos define como seres humanos, autónomos. Bella y Maurice, apoyados en la ciencia, el arte y la literatura, eligieron construir un propósito trascendente. En contraste, Gastón y el pueblo eligieron el camino de la envidia, la hipocresía y la comodidad del prejuicio. Esta historia nos invita a reflexionar en una sociedad que a menudo nos empuja a la conformidad y el silencio. ¿Tendremos la valentía de Bella para buscar nuestro propio norte? ¿O nos uniremos al rebaño que prefiere juzgar lo que no puede comprender? Muchas gracias. A veces nos pasamos la vida siguiendo un guión que otros escribieron para nosotros. Bella lo sabía muy bien al decir, quiero vivir más aventuras en el mundo, quiero más de lo que tienen planeado para mí. Y por eso es que es una de las frases que más me llamaron la atención, ya que ahí es cuando nos damos cuenta que al final del día la comodidad no sirve de nada sin identidad, como ella misma se preguntaba. ¿Cómo puedes ser feliz si no eres libre? Fácil la respuesta. El problema es que cuando decides salirte de la norma y pensar por ti mismo, el entorno suele reaccionar con hostilidad, y Maurus lo resumió a la perfección con la siguiente frase. La gente le teme a lo que no entiende, y de ahí nace el prejuicio, de la ignorancia que se convierte en miedo, y el miedo que se transforma en crueldad. Eso es lo que representa Gastón en la historia, la hipocresía de una sociedad que juzga solo por el empaque. Él es el verdadero peligro, y es por eso que Bella no duda en sentenciar con la frase que dice, él no es un monstruo, Gastón, tú lo eres. La verdadera belleza no está en la apariencia física, sino en nuestras acciones y en la capacidad de cambiar. La pregunta es, ¿y cómo se rompe ese ciclo de prejuicios? Fácil, con el diálogo. Por ejemplo, cuando Bestia y Bella empiezan a hablar y debatir y a compartir su amor por la lectura en esa biblioteca, que sale la frase, hacía que el castillo pareciera un hogar. Sus realidades cambian por completo. El diálogo deja de ser una simple charla para convertirse en un espejo de sus almas, demostrando que la empatía y el conocimiento tienen el poder de transformar el entorno más oscuro. Es por eso que la verdadera humanidad solo florece donde existe la libertad para cuestionar, comprender y dialogar. Ahora me gustaría hablarles sobre el personaje Ding Dong de La Bella y la Bestia. ¿Quién es? Bueno, él es el mayordomo real del castillo, que es convertido en un rígido reloj de mesa barroco por el hechizo. Su físico y características es que su cuerpo es de madera caoba, pesada con bordes dorados en pan de oro. En el torso tiene una puertecilla de vidrio que deja ver el péndulo de bronce. Sus cejas y bigotes son las manecillas del reloj y deja una gran llave de cuerda metálica en su espalda. Su tono de voz es pomposo, aristocrático, formal y limpio. Sin embargo, cuando entra en pánico o se estresa, su voz suele cambiar y volverse aguda y chillona y un poco quebradiza. Su lenguaje corporal es extremadamente rígido. Con la espalda recta, camina con pasos cortos, rápidos y rítmicos, parecidos a los de un tic-tac. Gesticula con los brazos en un ángulo recto y tiene un tic constante de acomodarse las manecillas del bigote. Y su frase más icónica de toda la película es, si no es barroco, no me amoco. Mayor, yo le vengo a hablar un poco sobre la empatía y el análisis de la película Bella y la Bestia. Comenzamos con la empatía de valor transformado. Dentro de la obra Bella destaca con el personaje que encarna la empatía a la perfección. Un ejemplo de esto es su interacción con el personaje del castillo. Por favor, ten paciencia, estamos pasando un momento difícil para todos. Es de Disney de 1991. Con esa palabra Bella demuestra la comprensión a los objetos encantados, no simplemente como sirvientes, sino como seres sufrientes.
atrapados en una situación que no eligieron. Esta capacidad de entender el dolor ajeno se evidencia también hacia la bestia. A pesar de su comportamiento grosero, Bella opta por no responder con hostilidad. Por el contrato, busca comprender el origen de su amargura. Cuando Bella resulta herida tras salvar a los lobos, ella lo asiste y cuida de él, descubriendo que bajo de su apariencia aterradora existe una profunda soledad. Este proceso confirma que la empatía de una herramienta de transformación al respeto, el grupo toma como base esencial para el desarrollo. El autor Galomé de 1995, el cual afirma que la inteligencia emocional constituye sobre la capacidad de reconocer la emoción ajena. Gracias a esta virtud, Bella logra que el carácter de la bestia se suavice, transformando en alguien amable y afectuosa. En su última interacción de empatía es la capacidad de situar en el lugar de otros para comprender sus sentimientos, permitiendo que la verdad conexión humana permanezca sobre el perjuicio. Seguimos con la resiliencia como fuente de la fortaleza. El grupo define la resiliencia como la capacidad de adaptarse positivamente frente a la situación crítica o traumática. Al respecto, se logra indagar por medio de distintos autores que se logre transportarse de una manera extraordinaria. Fue el autor Sirinki del 2002 quien afirma que la resiliencia es un arte de navegar en las torrentes es la capacidad de constituir una vida positiva a pesar de las circunstancias advertidas. Esta virtud se manifiesta o se logra simplificar de distintas maneras a lo largo de la obra, pero de manera definitivamente se puede apreciar a través de los siguientes ejemplos. La estancia de Bella en el castillo. Primeramente se puede analizar que desde la atrás quedara cautiva, Bella no se deja doblegar por el desesperación. En el lugar de rendirse, elige adaptarse a su nuevo entorno, establece vínculos empáticos con los objetos encantados y define su espacio personal cuando la bestia intenta intimidarla. Esta actitud confirma que la resiliencia es un proceso activo, como la señal de Goldberg de 1995. La resiliencia implica tener la capacidad humana universal para hacer frente a la advertencia de la vida, superarlo a los incluso transformados por ella. Bella demuestra que incluso en el entorno hostil, la mente puede mantenerse libre. Seguimos con la superación personal de la bestia. La bestia atraviesa un proceso de resiliencia más complejo, puede deber superar el peso de sus propios traumas y su naturaleza. Su capacidad para dejar de ser una amenaza es una respuesta de entorno nuevo que Bella representa. Aplica como visita a la raza del 2000. Podemos observar que la capacidad de responder ante su entorno cambiante que determina el éxito de su individuación en su proceso de integración. Recupera su humanidad perdida. Este punto de destacar la resiliencia no simplemente es de una fortaleza innata, sino de muchas veces que se constituye a través de la interacción. Quieres actuar como un espejo que nos obliga a evaluación. Gracias a que le hablé un poco sobre La Bella y la Bestia. Evaluaremos el impacto de su heroína, la desconstrucción de su antagónico y el rol del icónico secuaz que sostiene la trama. ¿Quién fue el personaje favorito y por qué? Para nuestro grupo, el personaje favorito por excelencia es Bella.
Su mayor cualidad es la integridad personal. No altera su esencia ante la presión social de una aldea conservadora y se mantiene fiel a su intelecto. Bella rompe el molde tradicional de las princesas pasivas de la época. Prefiere la literatura antes que ceder ante el hombre más codiciado del pueblo y no teme ser juzgada como extraña. Bella se consolida como el verdadero motor de la historia. No espera ser rescatada, toma decisiones drásticas como sacrificarse por su padre, defiende a la bestia de la turba y transforma el entorno a través de la empatía. Su superpoder es mirar más allá de la apariencia física para valorar el intelecto y el espíritu. Esto constituye una poderosa figura de empoderamiento femenino frente a una estructura social retrógrada. ¿Quién fue el personaje que menos agradó y por qué? El personaje que menos nos agradó es Gastón. Gastón representa un narcisismo extremo y una masculinidad tóxica, consolidándose como el verdadero monstruo de la historia. Reduce a Bella a un trofeo para validar su propio ego, mostrando una incapacidad absoluta para respetar la autonomía de la mujer. Dicho comportamiento se encaja con la teoría del sexismo hostil, Click y Fixel, donde se desprecia explícitamente el pensamiento crítico femenino, como declara en su propia frase: no es bueno que la mujer lea, eso le dará ideas y le hará pensar. Además, bajo el concepto sociológico de monstruosidad social, Gastón encarna el peligro de la crueldad disfrazada bajo un exterior físicamente atractivo y socialmente aceptado, a diferencia de la bestia, que oculta bondad tras su apariencia. Gastón disfraza una perversidad manipuladora mediante el miedo y el chantaje emocional. Ahora bien, el secuaz de Gastón, Le Font. Para comprender del todo la figura de Gastón debemos analizar a su secuaz, Le Font. Descripción del personaje. Le Font es el escudero sumiso, cómico y dinámico de Gastón. Sirve como el espejo que alimenta el ego del villano y actúa como puente entre la brutalidad de Gastón y el pueblo. Ahora bien, analicemos su lenguaje corporal. Dentro de él está la postura encogida y proximidad constante. Mantiene un espacio personal reducido respecto a Gastón, buscando aprobación en cada movimiento. Gesticulación exagerada y servil. Utiliza aplausos, sonrisas forzadas y miradas de soslayo para apaciguar los arranques de rabia de su líder. La grieta en la postura. Conforme avanza la historia, Gastón muestra su crueldad. El lenguaje corporal de Le Font se vuelve tenso y vacilante, marcando la distancia física que presagia su ruptura moral. Dentro de las frases notables y evolución, tenemos que podemos resumir su marco narrativo en dos momentos clave. Está la complacencia ciega en la icónica canción Gastón. Le Font canta: no hay nadie en el pueblo tan admirado como tú, eres el preferido de todos. Aquí actúa como el orquestador de la masa, alimentando el ego patológico de Gastón. El dilema de la obediencia. Hacia el clímax, ante los actos desmedidos de su líder, Le Font expresa: hay un límite para todo, Gastón. Esta frase marca el quiebre. La obediencia ciega cede ante la conciencia individual. Ahora bien, tenemos la conclusión. En conclusión, Le Font representa a quien tolera la injusticia para pertenecer al círculo del poder, pero finalmente demuestra que la empatía y la ética individual pueden romper cualquier conformismo social. Muchísimas gracias. Analizaremos los componentes del lenguaje corporal. El primero por analizar es gestos con las palmas. Las palmas hacia arriba indican sumisión, vulnerabilidad y oferta de paz, mientras que las palmas hacia abajo
o dedos rígidos denotan autoridad, dominio y mandato. Al inicio, la hechicera mantiene sus brazos encogidos hacia el cuerpo y las palmas abiertas hacia arriba para sostener la rosa. Con este movimiento, reduce su espacio vital, eliminando cualquier rastro de amenaza para fingir una condición indefensa. Sin embargo, al revelar su identidad, sus brazos se expanden de forma drástica y sus manos giran las palmas hacia abajo, adoptando una postura de tensión y dedos muy rígidos. Sus extremidades ya no suplican protección, sino que se extienden para trazar los límites del castigo, adueñándose de todo el espacio visual. El segundo gesto por analizar es el de los ojos y la mirada. El contacto visual regula el estatus de una interacción. Evadir la mirada o mirar hacia abajo proyecta subordinación y respeto, mientras que la mirada fija y directa establece dominación y confrontación. En su faceta de mendiga, la hechicera mantiene los ojos entornados y la mirada baja, evitando fijar los ojos en su interlocutor. Esta acción simula el respeto y la timidez propios de alguien que asume un rol social inferior. Esta sumisión visual se rompe por completo durante la transformación cuando abre los ojos por completo y clava una mirada directa, penetrante e interrumpida. Al sostener la mirada de forma implacable, anula cualquier rastro de subordinación y utiliza sus ojos como una herramienta de juicio moral. El tercer gesto por analizar es el de las piernas y la postura corporal. La postura corporal distribuye el peso e indica el poder percibido. Una columna encorvada y piernas vacilantes proyectan debilidad, mientras que un cuerpo erguido y piernas firmes transforma de liderazgo y control absoluto. Durante la prueba de la rosa, ella adopta una postura marcadamente encorvada, con los hombros caídos hacia el pecho y pasos cortos en los que sus piernas parecen tambalearse. Al achicar su silueta, busca proyectar una fragilidad física extrema. Al descubrirse su verdadera identidad, la transformación de su eje corporal es instantánea. Su columna se yergue con total rigidez, sus hombros se echan hacia atrás y sus piernas se plantan firmes y estables. Su cuerpo extendido al máximo recupera una altura imponente, transmitiendo una seguridad y un poder absoluto frente a la situación. El cuarto gesto que hay que analizar es el tono y el volumen de voz. Las características acústicas de la voz alteran la fuerza del mensaje. Los tonos agudos, quebrados y de bajo volumen transmiten desamparo, mientras que los tonos graves, plenos y de alto volumen proyectan autoridad irreversible. La voz inicial de la hechicera se caracteriza por un tono agudo, quebrado y un volumen marcadamente bajo, casi un murmullo. Esta configuración sonora debilita su presencia física y apela directamente a la compasión ajena. Al dictar la sentencia, su voz experimenta una metamorfosis radical, volviéndose profunda, grave y de un volumen sumamente elevado y resonante. El sonido ya no se busca persuadir ni pedir permiso, sino que se convierte en un eco imponente que domina toda la acústica de la habitación. Y el último gesto que hay que analizar es el grado de familiaridad y respeto. La proxémica analiza cómo el uso y la invasión del espacio físico determinan las relaciones de poder. Mantener la distancia muestra sumisión o respeto, mientras que al evadir el espacio personal establece superioridad. En la primera fase de la interacción, ella muestra un respeto absoluto por el espacio ajeno, colocándose a una distancia social prudente y sin realizar movimientos invasivos que puedan incomodar. Esta situación desaparece por completo tras el rechazo. Al transformarse, la hechicera
avanza con pasos firmes e invade de forma agresiva el espacio íntimo del príncipe. Con este desplazamiento físico, ignora cualquier jerarquía social y se posiciona corporalmente como una autoridad superior que toma el control del entorno. Hoy quiero que viajemos mentalmente a una aldea provincial francesa, en un lugar idílico en apariencia, pero que esconde una profunda problemática social. Hablo de la aldea de la Bella y la Bestia. Cuando analizamos este pueblo, lo primero que notamos no es su encanto, sino su rigidez mental. Los aldeanos viven en una burbuja de conformismo donde cualquier chispa de individualidad es vista como una amenaza o una locura. Bella, por ejemplo, es aislada y tachada de extraña simplemente por leer, por tener ambiciones y no por encajar en el molde que la sociedad espera de ella. El comportamiento colectivo de esta comunidad nos revela algo alarmante: una obsesión con la normalidad visual y un juicio implacable basado únicamente en las apariencias. El punto crítico en la mentalidad de los aldeanos es cómo sobreponen la belleza exterior sobre la belleza interior. Para ellos, el valor de una persona se determina por su fachada. El ejemplo más claro de esto es Gastón. Gastón es un hombre muy arrogante y egoísta. Sin embargo, el pueblo lo idolatra, lo corona como un héroe y justifica sus peores actitudes solo porque es físicamente atractivo y fuerte. Por el otro lado tenemos a la bestia, que inicialmente presentaba todo lo que el pueblo teme y rechaza, debido a su aspecto monstruoso, ignorando por completo el dolor, la humanidad o la capacidad de cambio que reside en su interior. Esta desconexión es un grave error de juicio. La belleza física es efímera. Con el paso de los años y el tiempo inevitablemente se deteriora. En cambio, la belleza interior, la bondad, la empatía, el intelecto, es lo único que se fortalece y madura con las experiencias de la vida. Los aldeanos, al ser incapaces de ver más allá de la superficie, se vuelven vulnerables a la manipulación y a la crueldad. Este fenómeno, en vez de juzgar el valor humano a través de lo estético, no es solo un recurso literario o de animación, ha sido estudiado profundamente por la filosofía y la psicología. Para entender mejor la gravedad de este comportamiento, podemos recurrir al célebre filósofo alemán Immanuel Kant, quien en su análisis sobre la ética y la estética da una postura muy clara. Kant argumentaba que la belleza reside en el corazón del hombre, pero la verdadera belleza es aquella que posee un valor moral absoluto. No pertenece a las formas externas, sino a la pureza de las intenciones y a la rectitud del alma. Si aplicamos este pensamiento de Kant a la aldea, vemos que el pueblo está moralmente ciego al valorar a Gastón por sus formas externas y despreciar a Bella por su intelecto. Están despojando a la sociedad de lo que realmente nos hace humanos, la capacidad de razonar y empatizar y de actuar con pureza de intención. A medida que la historia avanza, la trama se encarga de desmantelar este pensamiento errado de los aldeanos. Nos demuestra que la belleza física por sí sola no vale nada si no hay sustancia detrás. Cuando Gastón decide guiar a la multitud enfurecida para matar a la bestia, el pueblo revela su verdadera naturaleza. Se convierten en los verdaderos monstruos, movidos por el miedo a lo desconocido y el prejuicio. Lo que realmente tiene valor trascendental y lo que la obra nos invita a reflexionar es lo que cada individuo puede aportar a la sociedad. El verdadero motor de cambio no es un rostro bonito, sino un amor incondicional, la compasión y la disposición de mejorar como seres humanos. Bella no se enamora de una apariencia, se enamora de un cambio interno, de la vulnerabilidad y del alma que descubre detrás de los colmillos. Para cerrar, la aldea de la Bella y la Bestia funciona como un espejo incómodo de nuestra propia realidad. Nos advierte sobre los peligros de una sociedad superficial que premia lo visual y castiga lo diferente. La próxima vez que juzguemos una situación o una persona, recordemos la lección de esta historia y las palabras de Kant. La estética puede capturar la mirada, pero solo la belleza interior y el alma y las acciones
tienen el poder de transformar el mundo. En conclusión, La Bella y la Bestia nos deja una lección profunda: el verdadero crecimiento y la empatía solo florecen cuando nos atrevemos a cuestionar lo superficial. La transformación de la bestia nos demuestra que siempre es posible redimir nuestras sombras, mientras que la postura de Bella nos inspira a mantenernos fieles a nuestro criterio y valores, aun cuando el entorno nos califique de diferentes o extravagantes. La belleza física y el estatus jamás reemplazarán la integridad humana. Si les gustó este análisis, no olviden darle me gusta, suscribirse a Nebulosa Gris Silenciosa y dejarnos en los comentarios cuál es su postura sobre estos dilemas éticos. Nos vemos en el próximo video.